¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿me escucha? ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan por ahí? Hola. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, hoy en día, si bien es cierto que va a haber un taller, pero tener bastante en cuenta que vamos a determinar nuestro repaso para nuestra evaluación, en la cual lo vamos a desarrollar el martes que viene. Tener bastante en cuenta que también se nos aproxima mañana de los grupos voluntarios para la sustentación del proyecto final, ¿ya? A ver, un minutito más y empezamos, chicos. Ya vamos a empezar con respecto a los, teniendo en cuenta que van ingresando recién. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes. A ver, chicos, la verdad que no tengo luz, ¿ya? Voy a enviarle a, este, a nuestra delegada, los PPT, para que de esa manera podamos realizar nuestra actividad, porque la verdad se ha cortado la luz acá en mi zona y estoy con ello, ¿ya? Vamos a determinar un repaso, voy a enviarlo a la delegada para que de esa manera podamos determinar nuestra actividad. Un momento, por favor.
Hola Esther, ¿me escuchas por ahí? Hola Esther, hola, ¿me escuchan chicos? Hola Esther, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, Esther, mira, te voy a compartir los PPT a, a tu WhatsApp para que puedas compartir en pantalla, ya que no tenemos, la verdad no tengo luz. Hoy en día han cortado por acá mi zona la luz y se está agobiando mi batería y ya he tenido exposiciones de otros cursos y ya no me da más. Esperemos que vuelva la luz para poderme conectar inmediatamente. Te estoy compartiendo los PPT del repaso para que lo puedas compartir y yo voy a ingresar desde mi celular. ¿Ya? ¿Sí? Voy a ingresar desde mi celular para poder realizar nuestra actividad. ¿Ya? Voy a dejar de compartir por acá, pero a ver, déjenme. Si se me está agotando ya la batería, me quedo con el 9%. Hola Esther, ¿me escuchas? Hola, ¿puedes? En el chat le está diciendo Esther, profesor, que le dé permiso para que comparta pantalla. Ok, un momento. Ya, ahora. Muy bien, listo. Ok, muy bueno. Ok, muchísimas gracias Esther. Bueno chicos, que tengan con todo muy buenas tardes. La verdad que siempre hay un incidente, ¿no? Tener bastante en cuenta que en esta vez, como les vuelvo a repetir, he estado con otras actividades de otros cursos y ya la batería ya no me da para más. Entonces, pero gracias a Esther que estamos compartiendo nuestros PPT para así de esa manera poder determinar sobre nuestro repaso para la práctica calificada número 3. Tener bastante en cuenta que vamos a tener en consideración de poder realizar nuestra práctica calificada número 3 en la semana 17, la que viene, justamente lo determinamos el día martes, ¿no? Si bien es cierto, hay alumnos que me han indicado que en ese transcurso de la hora no van a poder, en la cual se va a ampliar para ellos a partir de terminando su evaluación del primer grupo, vamos a estar en sesión, y así de esa manera puedan concretar su actividad. ¿Ah? Entonces, muy bien, hoy en día vamos a determinar, como por ejemplo lo vamos a hablar con respecto al torque, vamos a determinar lo que es el momento de inercia, vamos a determinar sobre lo que es nuestra energía cinética rotacional, vamos a determinar también nuestra dinámica rotacional, la energía, teniendo en consideración la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación. ¿Ya? Muy bien, puedes pasar, Esther, por ahí, tu diapositiva.
Muy bien. Bueno, teniendo nuestra secuencia en la cual vamos a poder determinar hoy en día de poder repasar los temas que realmente se van a determinar la evaluación de nuestra práctica calificada número 3. Muy bien, continúe. Muy bien, si bien es cierto, hemos venido determinando sobre un sólido rígido en rotación, en el cual vamos a determinar nuestras ecuaciones de movimiento en rotación. Tener bastante en cuenta que se va a describir un eje de rotación, en el cual vamos a poder determinar nuestra velocidad angular, nuestra posición angular y nuestra aceleración angular. Y también por ahí teniendo en consideración también nuestra velocidad en sí, nuestra velocidad tangencial y la descomposición de nuestra aceleración. Tener bastante en cuenta que nuestra aceleración radial siempre va direccionado al centro del eje de rotación y también tendríamos nuestra aceleración tangencial, en la cual vamos a poder tener en consideración de que todos esos puntos en el caso de nuestro sólido tienen una velocidad tangencial y una aceleración radial, en este caso, teniendo en consideración que también se determina como aceleración centrípeta. En otros casos también lo determinan aceleración radial. ¿Ah? Entonces, es muy bueno que tengamos bastante en cuenta de cómo se puede describir nuestra aceleración. ¿Ah? Muy bien, entonces por aquí tenemos nuestras ecuaciones, en este caso nuestras ecuaciones de la cinemática determinadas en un movimiento de rotación, que son equivalentes a las ecuaciones de movimiento que venimos desarrollando, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la velocidad angular final equivale a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por la variación del tiempo. Posición final igual a posición inicial más la la velocidad angular inicial por la variación del tiempo más un medio de la aceleración angular por la variación del tiempo al cuadrado. También tenemos la velocidad angular final al cuadrado equivale a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la variación de la posición. Y también no olvidemos, teniendo en consideración que hay una relación entre la velocidad y la velocidad angular. Esa relación la determina ¿quién? El radio. Y la aceleración radial se determina como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, que esto determina, teniendo en consideración la velocidad tangencial, velocidad angular al cuadrado por radio. Y la aceleración tangencial describe la relación entre el radio y la aceleración angular. Muy bien, continúe por ahí. Puede pasar. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, en este caso, perdón, sobre la energía cinética, ¿no? Muy bien. Donde realmente sabemos que la energía cinética de rotación está determinado como un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Donde sabemos que cada energía cinética de cada cuerpo se determina como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el momento de inercia sabemos que se determina masa por r cuadrado. Tener en cuenta que cuanto más cerca esté determinada mi partícula, su velocidad es menor. Cuanto más lejos esté determinada la partícula, su velocidad va a ser mayor. También teniendo en consideración mi velocidad angular, en la cual desarrolla en este caso, mi sólido. ¿Ya? Cada partícula en el objeto tiene energía cinética mientras el objeto está en rotación. Muy bien, continuemos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Si bien es cierto, vamos recordando cuando determinamos nuestro momento de inercia y la energía cinética de rotación. Determinamos, por ejemplo, que aquí tenemos 4 partículas, cada partícula determina su masa, cada partícula determina una distancia, por ejemplo, aquí en este caso en centímetros, y tenemos en cuenta que están sujetos a una varilla ligera. Esa varilla ligera no presenta masa, es una varilla ligera, en este caso, ideal, la cual no determina un peso. Entonces, teniendo en consideración nuestra velocidad angular de 2 radianes por segundo, en el cual se va a determinar mi rotación en el eje Y. Entonces, por ahí continúe. Vamos a determinar en este caso, ¿no? A ver, por ahí si continúa, las respectivas masas y las respectivas distancias, que en ese caso determinan el radio desde el punto del eje de rotación. ¿Ya? Muy bien, continúe. Muy bien, ahí hemos descrito las masas, ya hemos descrito las distancias. Continúe. Hemos determinado el momento de inercia, ¿no? Continúe, por favor. Entonces vamos a considerar, ¿no? Que el eje, y es en este caso Y, es el centro de rotación.
en la cual vamos a determinar cada masa con respectivo cada uno de su radio. Entonces tenemos masa 1, 3 kilogramos, radio 1 equivale a 0,2 metros al cuadrado. Si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, distancias negativas, profesor, en este caso, específicamente si las tenemos, pero sabemos que el radio siempre está elevado al cuadrado y toda base negativa se convierte a positivo. Por lo tanto, mi momento de inercia sería, por ahí multiplicando y hacemos la operación matemática, continúe, determinamos que el momento de inercia nos da, a ver por ahí, continuemos. Muy bien, continuemos por ahí para poder determinar la solución del momento de inercia, perdón. Nos da por ahí 0,56 kilogramos metros cuadrados. Ahora vamos a determinar la energía cinética de rotación. Muy bien, continuemos. La energía cinética de rotación está determinada como un medio por el movimiento, en este caso por el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Sabemos que la velocidad angular es 2 radianes por segundo. El momento de inercia, 0,56 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, nos determina la solución, por ahí por favor, en la parte final, de 1,12 Joule. Ahí entonces estamos recordando un ejercicio donde vamos a determinar el momento de inercia y la energía cinética de rotación. Muy bien, pasemos al siguiente diapositiva. Siguiente ejemplo. Muy bien, en este caso tenemos 3 partículas. Si bien es cierto, observamos que tenemos, por ejemplo, 40 centímetros para cada varilla, la cual está sujeto cada partícula, donde realmente tiene un eje de rotación. Y ojo que el eje de rotación está en un sentido antihorario, ¿ya? Ojo por ahí. Nos indica que las 3 masas de 200 gramos de la figura están conectadas por barrillas rígidas sin masa, ¿no? ¿Cuál es el momento de inercia del triángulo sobre el eje que pasa por el centro de la masa? ¿Cuál es la energía cinética del triángulo si en este caso gira sobre el eje a 5,0 revoluciones por segundo? Muy bien, continuemos por ahí. Lo que vamos a determinar en este caso son los radios, ¿verdad? El radio que está determinado desde el punto del eje de rotación hasta la partícula donde se encuentra. Pero como podemos observar, determinaríamos que todos los radios serían equivalentes. Al determinar que son equivalentes, vamos a determinarlo, por ejemplo, por las distancias que se están determinando, en este caso estas varillas. Siguiente. Podemos observar un triángulo rectángulo, ¿no? A ver por ahí, siguiente, con lados 40 centímetros y lados 20 centímetros, teniendo en consideración un triángulo rectángulo. Muy bien, continúe por ahí. Ahí lo tenemos, 40 y 20 y la altura respectiva. ¿Cómo determinamos esa altura? Por Pitágoras. Mediante Pitágoras podríamos tener en consideración, ¿no?, lo que está determinado, en este caso, la altura. ¿Cuánto sería la altura? La altura se estaría determinado como la raíz cuadrada de 1600 menos 400, que esto equivale a, por ahí por favor, 34,64. Acá hay una propiedad, que realmente vamos a poder determinar el radio. Siguiente, por favor. En el cual el radio va a estar determinado 2/3 de la altura, teniendo en consideración una propiedad geométrica. Entonces, el radio se determina como 2/3 de 34,64, en el cual me daría, siguiente, 0,23 metros. ¿Ah? Ahí estaríamos determinando entonces el radio. Por lo tanto, vamos a encontrar el momento de inercia que estaría determinado la masa por R cuadrado. Pero como son 3 masas, tiene 3 radios respectivos y cada masa representa la misma, perdón, cada partícula representa la misma masa, entonces tendríamos 3 veces la misma cantidad. Siguiente. Siguiente por ahí, por favor. Continúe. Muy bien, continuemos. Ahí, muy bien, listo. Entonces, tenemos que el radio equivale a 0,23, ¿no? Metros. También tenemos la masa, que es 0,2 kilogramos. Y tenemos en cuenta, en este caso, la velocidad angular. Se determina como 5 revoluciones por segundo. Entonces, hacemos una conversión y esto nos determina 31,42 radianes por segundo.
tanto, el momento de inercia se determinaría masa por R cuadrado. Como se determinan las tres masas equivalentes, los tres radios equivalentes, esto me daría 3 veces la masa por R cuadrado. Que esto me daría el momento de inercia 0,033174 kilogramos metro cuadrado. Entonces, ¿cómo determinaríamos nuestra energía cinética de rotación? Muy bien, continuamos. Equivale a un medio ¿de quién? Del momento de inercia por, ¿quién sería? La velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí lo determinamos. ¿Cuánto nos da en ello? Bien, continuemos. 15,66 Joule. Ahí estaría determinado otro caso de momento de inercia y la energía cinética de rotación. Muy bien, continuemos por favor. Muy bien, en este caso, miren, podemos observar que ya el eje de rotación se va a determinar en el eje X, teniendo en cuenta como radio en el eje Y las masas respectivas para cada uno. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a determinar cada radio, ¿ya? Y cada masa su cantidad específica, ¿no? Y ahí nos dan cada uno que son diferentes, ¿no? Tenemos diferentes radios. Entonces vamos a determinar la inercia rotacional del sistema alrededor del eje X y determinamos la energía cinética rotacional. Entonces, continuamos. Para poder determinar el momento de inercia, vamos a poder tener en consideración las distancias que son los radios y las masas respectivas. Entonces, el momento de inercia sería la sumatoria de los quién, de la masa sui por R sui al cuadrado. Determinamos, siguiente por favor, hasta el resultado. Muy bien, ahí está. Muy bien. Por lo tanto, teniendo en cuenta la operación matemática, determinamos que esto nos daría 64 kilogramos metro cuadrado. Muy bien. Para poder determinar la energía cinética de rotación, sabemos que esto es un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Determinamos la velocidad angular? Sí, nos dicen que vale 2,5 radianes por segundo. El momento de inercia, 64 kilogramos metro cuadrado. Por un medio, que esto me daría 200 joules. Ahí tenemos otro caso de momento de inercia y energía cinética de rotación. Continuemos. Muy bien, por aquí haciéndoles recuerdo con respecto a lo que tenemos los momentos de inercia, por ejemplo, de una varilla delgada, teniendo como eje de centro de rotación en la mitad de la varilla. La varilla delgada en el eje en un extremo. Tenemos el momento de inercia para una placa rectangular en el eje del centro de toda la placa. Tenemos también el momento de inercia para una placa rectangular delgada, teniendo en consideración el eje de rotación en un borde. ¿Ah? Muy bien, continuemos. Tenemos también de la esfera, del sólido, en este caso del cilindro hueco, del cilindro sólido, del cilindro hueco de pared muy delgada, de la esfera sólida y de la esfera hueca de pared delgada, en la cual determinamos su momento de inercia para cada uno de estos sólidos. ¿Ah? Siguiente. Muy bien, el teorema de los ejes paralelos. Este punto es muy importante también cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sólido teniendo en consideración el momento de inercia que se determina como el momento de inercia centro de masa más, en este caso, masa por el diferencial, en este caso, al cuadrado. ¿Ah? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que el eje paralelo, que pasa por el eje centro de masa. Ahí lo determinamos. Tenemos un eje de rotación y tenemos el eje o también llamado punto pivote, donde se determina nuestro eje de nuestro sólido rígido. Tenemos una distancia entre los dos ejes y tenemos un radio que va desde el punto de la partícula al diferencial de masa. Muy bien, continuamos. En la cual vamos a saber que el momento de inercia, mediante la integral, se determina también el radio centro de masa. Tenemos momento de inercia equivale a la raíz cuadrada, perdón, a la integral de r cuadrado por el diferencial de masa. Y el momento de inercia centro de masa se determina como la integral de radio centro de masa al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Qué pasa si nosotros determinamos que el vector radio se determina como el vector distancia por el vector radio centro de masa? Si nosotros lo determinamos como un producto, sabemos que todo producto de vector se determina como un escalar, que sería r cuadrado,
El siguiente sería distancia por distancia, que esto determina una distancia al cuadrado también. Y esto me determina más la distancia por el radio centro de masa, más el radio centro de masa por la distancia, más radio centro de masa por el radio centro de masa. Sabemos que en este caso, mediante teniendo en cuenta la secuencia de los productos de los vectores, en este caso determina una conmutatividad para poder describir que r cuadrado es igual a la distancia al cuadrado más radio centro de masa al cuadrado más 2 veces el radio centro de masa al cuadrado, radio centro de masa por la distancia por el diferencial de masa. ¿Ya? Muy bien, continuemos por ahí, donde nosotros vamos a poder describir que en este caso el momento de inercia equivale a la distancia al cuadrado, ¿no?, del centro de masa, más el momento de inercia del centro de masa más 2 veces la distancia de la integral del radio centro de masa por el diferencial de masa, lo cual me determina, en este caso, siguiente por ahí, continuemos, siguiente, muy bien, ahí está. A ver, no, a ver, retorna un poquito atrás. Donde nosotros vamos a determinar, en este caso, cuando tenemos desde el punto del centro de masa del movimiento de rotación hacia un diferencial en el cual también vamos a determinar, por ejemplo, menos el radio centro de masa, donde cuando nosotros vamos a integrar, en este caso me va a dar la suma 0. Por lo tanto, me quedaría el momento de inercia, que esto describe el diferencial al cuadrado de la masa, más el momento de inercia centro de masa. Y ahí estaríamos determinando la igualdad con respecto al teorema de los ejes paralelos. ¿Ah? Muy bien, continuemos. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, miren, un caso de una rueda de una carreta, o podríamos determinarlo, ¿no? Donde podemos observar, por ejemplo, unas varillas que van a determinar un movimiento rotacional, teniendo en cuenta un diámetro de 0,6 milímetros, ¿no?, o 0,6 metros en este caso, donde me indican que una rueda de la carreta tiene un radio de 0,3 metros y de masa de su borde 1,40 kilogramos. Cada rayo tiene 0,3 metros de longitud y una masa de 2,80 kilogramos. Calcular el momento de inercia de toda la rueda del eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano. Muy bien, continuemos por ahí. Continuemos. Respectivamente ya hemos indicado los datos. Muy bien. La masa del borde, 1,40 kilogramos. El radio, 0,3 metros. La masa del rollo de la carreta se le determina como 0,280 kilogramos. ¿No? Tenemos la masa, por lo tanto sería el doble, 0,56 kilogramos. El diámetro, 0,3 metros. Por lo tanto, en este caso, tenemos de longitud total 0,6 metros. ¿Ah? A ver, aquí hay una corrección teniendo en consideración la masa del rayo de la carreta. Si bien es cierto, acá me indica 2,80 kilogramos, ¿no? Aquí hay una corrección, es 0,2,80 kilogramos para poder determinar, ¿no?, en este caso, la masa completa. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos por ahí. Ahí tenemos el diámetro, tenemos la longitud total y podemos indicar el momento de inercia de la varilla. Sabemos que el de la varilla, teniendo en cuenta el eje del centro, es un 1 sobre 12 masa por L cuadrado. Momento de inercia de un anillo o cilindro hueco de pared muy delgada. Se determina masa por R cuadrado. Momento de inercia del aro completo equivale, siguiente por ahí, por favor. Momento de inercia total, que equivale el momento de inercia del anillo más el momento de inercia de la varilla. Muy bien. Por lo tanto, realizamos operaciones matemáticas y esto me determina que el momento de inercia total equivale a 0,193 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, continuemos por ahí. Muy bien, ahí tenemos un caso más, teniendo en consideración, por ejemplo, si tenemos tres objetos, ¿no?, de masas iguales, por ejemplo, aquí tenemos de 5 kilogramos. ¿Cuál presenta mayor oposición al intentar moverse? Si un anillo, su radio equivale a 0,2, la esfera, su radio 0,5 y el cilindro, su radio 0,1. Muy bien, el momento de inercia del anillo sabemos que es igual a masa por R cuadrado, que esto me determina 5 kilogramos por 0,2 metros al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia es 0,2 kilogramos metro cuadrado.
La inercia de la esfera hueca se determina como 2/3 de masa r cuadrado. Y esto sería igual a 2/3 de 5 kilogramos por 0,5 al cuadrado. Siguiente. Y esto me determina, siguiente por favor, 0,83 kilogramos metro cuadrado. La inercia del cilindro, sabemos que esto es igual, por ahí por favor, 1/2 de la masa por r cuadrado. Que esto me determina en un valor de 0,025 kilogramos metro cuadrado. Ahí nomás. Pregunto, ¿quién determina, en este caso, una mayor oposición al intentar moverse? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Cuál de estos tres objetos, de estos tres sólidos, representa una mayor oposición? ¿Sería la inercia del cilindro, la inercia de la esfera hueca o la inercia del anillo? ¿Qué me describen por ahí? Bien, por ahí. A ver, el resto, chicos, ¿qué me determinan? Sería la inercia de la esfera hueca, ¿verdad? Efectivamente, tiene mayor momento de inercia. Muy bien, continuemos por ahí. Ahí está. Ahí lo tenemos. El que presenta mayor oposición a la esfera, en este caso de la esfera hueca, que tiene una mayor inercia rotacional. Y el que es más fácil de determinar sería el cilindro. Tiene una menor. El cilindro sería. ¿Ya? El cilindro. Muy bien, así es. ¿Ya? Muy bien, porque 0,025 es menor que 0,2. ¿Ya? Muy bien. Torque o momento de fuerza. A ver, por ahí. Torque o momento de fuerza. Si bien es cierto, en este caso es donde nosotros aplicamos una fuerza en un punto ya determinado, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un radio de distancia desde el punto pivote, donde vamos a relacionar este caso que se determina que el torque equivale a radio por la fuerza por el seno del ángulo phi. ¿Quién es el ángulo phi? El ángulo que está determinado con el eje radial y determinado hacia la fuerza. Que esto determina que si la fuerza es perpendicular al radio, simplemente sería radio por fuerza tangencial. O en todo caso sería fuerza por distancia. ¿No? Entonces, ahí estaríamos describiendo, bien, ¿qué estaríamos describiendo ahí? ¿Qué estaríamos describiendo? El momento de fuerza, chicos, o también llamado torque. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Muy bien, la dinámica rotacional. La dinámica rotacional en este caso se determina como la sumatoria de los torques, que esto equivale a ¿quién? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Cómo lo determinamos? Recuerden que el torque neto equivale a la sumatoria de todos los torques SUI, pero en este caso el torque SUI se determina como la masa SUI por R SUI al cuadrado por la aceleración angular, ya que sabemos que los M SUI por R SUI al cuadrado determinan el momento de inercia. Por lo tanto, la sumatoria de los torques se determina como el momento de inercia por la aceleración angular. Y hasta ahí estaríamos determinando lo que sería, ¿no?, en este caso, la dinámica rotacional. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos por ahí. En este caso, vamos a poder determinar, por ejemplo, una placa cuadrada de lados de 2 metros, longitud puede girar alrededor de un eje, donde realmente se va a determinar, en este caso, tiene un centro de masa, 4 fuerzas que actúan sobre la placa, en diferentes puntos. La inercia rotacional de la placa equivale a 24 kilogramos metro cuadrado. Utiliza los valores dados. Muy bien, continuamos por ahí. Y nos piden determinar en este caso, teniendo en consideración que la inercia rotacional vale 24 kilogramos metro cuadrado. Entonces, para ello vamos a determinar cuál es el torque neto que actúa sobre la placa y cuál es la aceleración angular de la placa. Muy bien, teniendo en consideración la fuerza respectiva, para la fuerza 1, 60 newtons,
Para la fuerza 2, 40 newton. Para la fuerza 3, 20 newton. Para la fuerza 4, 30 newton. Muy bien. A ver, por ahí entonces tendríamos, en este caso, que determinar cada torque. Si sabemos que el torque determina la fuerza por distancia siempre y cuando la fuerza sea perpendicular a la distancia. Y si no, no lo determinamos de esa forma. ¿Ya? Entonces, en el torque 1, sabemos que en este caso nos queda fuerza 60 newton y la distancia 1 metro. Por lo tanto, esto sería 60 newton por metro. Profesor, ¿pero por qué es negativo? En este caso se está direccionando en un sentido horario. Y si va en un sentido horario sería negativo. Luego tenemos el torque 2, fuerza 2 por distancia 2. Esto equivale, en este caso, a 40 newton por la raíz cuadrada de 2. Bien, entonces, así de esa manera vamos a determinar respectivamente para cada torque. Por ejemplo, en el torque 2, observamos, en este caso, tiene una fuerza de 40 newtons, pero se determina que es perpendicular a su radio. Y este radio, por ejemplo, vale la raíz cuadrada de 2 por la fuerza, que en este caso sería 56,57 newtons por metro. Muy bien, por ahí entonces tendríamos el torque neto como la suma de menos 53,43 newton por metro. Muy bien, ¿qué más nos piden? ¿Cuál es la aceleración angular de la placa? Muy bien, por ahí determinando entonces nuestra aceleración angular. ¿Cómo determinamos nuestra aceleración angular? En este caso, como la sumatoria de todos los torques, que en este caso determinamos que sería el momento de inercia por la aceleración angular. En ello despejamos la aceleración angular y tendríamos la sumatoria de todos los torques sobre el momento de inercia. El momento de inercia es 24 kilogramos metro cuadrado. Y la aceleración angular se determina como menos 2,23 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien, continuamos. Muy bien, vámonos con este ejemplo, donde nos dicen que una polea cilíndrica de 5 kilogramos de 1,2 metros de diámetro se utiliza para bajar un cubo de 3 kilogramos a un pozo. El cubo está inicialmente en reposo, cae durante 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración lineal del cubo que cae? ¿A qué distancia cae? ¿Cuál es la aceleración angular? Como datos tenemos radio 0,6 metros, masa 5 kilogramos, tensión, masa 3 kilogramos. Muy bien, continuemos por ahí. Momento de inercia, sabemos cómo lo determinamos. En este caso es un medio, masa 5 kilogramos, radio 0,6 y esto me determina 0,9 kilogramos metro cuadrado. Analizamos las fuerzas en el cuerpo mediante la segunda ley de Newton y tenemos la sumatoria de las fuerzas en X, 0, la sumatoria de fuerzas en el Y, donde determinamos movimiento.
Muy bien, determinamos por ahí. Entonces tendríamos, en este caso, una relación de 29,4 newtons menos la tensión, que equivale a 3 kilogramos por la aceleración. Sabemos que el torque se determina como el momento de inercia por la aceleración angular, y la aceleración tangencial tiene una relación con la aceleración angular. Muy bien, continuamos por ahí. Entonces, para poder determinar en este caso el torque, sabiendo que ya tenemos una relación 1 y determinamos una relación 2, donde la tensión equivale a 0,9 kilogramos metro cuadrado por 0,6 metros al cuadrado. La aceleración, en este caso, la determinamos 2 en 1, la ecuación 2 en relación a 1. Tendríamos 29,4. Ay, perdón, chicos, por ahí. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Hola? ¿Sí? Muy bien. Sí, Bueno, profesor, entonces sí se estaba. escucha. Ok, muy bien, gracias. Estábamos determinando en este caso la tensión teniendo en consideración una relación 2 para poder determinarla. En este caso, nuestra aceleración es 5,34 metros por segundo al cuadrado. La distancia recorrida, en este caso, vamos a utilizar la ecuación de movimiento. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teniendo en consideración en ello, tenemos que la distancia recorrida sería de 42,72 metros. Si en caso nos pidiesen encontrar la aceleración angular, sabemos que la aceleración en sí tiene una relación de radio por aceleración angular. Teniendo en cuenta en esto, ya conocemos nuestra aceleración y conocemos el radio. Por lo tanto, la aceleración angular se determina como 8,91 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien. Siguiente por ahí. Ok, tenemos otro caso, por ejemplo, cuando tenemos dos bloques, pero que se determinan en una misma cuerda, con una polea de 0,25 metros de radio y momento de inercia, en este caso, el bloque sobre el plano inclinado sin fricción, no hay fuerza de rozamiento. Se mueve hacia arriba, con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Determine tensión 1, tensión 2, las tensiones en las dos partes de la cuerda, e encontrar el momento de inercia de la polea. Muy bien, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre con los respectivos datos que tenemos. Tenemos el radio, tenemos la tensión 1, el que vamos a encontrar, la masa 1 de 15 kilogramos, aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración de la gravedad no me dan, utilizamos el 9,81. Ángulo de inclinación tenemos de 37 grados. Observamos los movimientos que van hacia arriba, teniendo en cuenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado.
Para ello determinamos las fuerzas que van a interactuar en dicho cuerpo, en la masa 1 y luego en la masa 2. Ahí tenemos las tensiones, muy bien. Entonces, determinando las tensiones, vamos a tener, analizando la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en X equivale a la masa por la aceleración, teniendo en consideración que la tensión 1 menos peso 1 en X equivale a masa por aceleración, respectivamente. Sabemos que el peso 1 en X se determina masa 1 por aceleración de la gravedad por el seno de θ. Y esto equivale a que la tensión 1 vale 118,56 newton. Analizamos las fuerzas en el cuerpo 2 mediante la segunda ley de Newton. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración. Para ello sabemos que tenemos en este caso el movimiento, digámoslo en este caso, en el eje Y. Para la masa 2, en el eje Y determinamos peso 2 menos tensión 2 equivale a masa por la aceleración, donde la tensión 2 determina peso 2 menos masa por aceleración, y esto me determina que la tensión 2 vale 156,20 newton. B, determinando el momento de inercia si la aceleración angular es la velocidad angular, en este caso, ¿no? Determinamos. Tenemos, entonces, para ello tenemos la sumatoria de los torques, que equivale al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ya? Ojo, aquí es aceleración angular, ¿ya? No es velocidad angular. Entonces, teniendo en cuenta en ello, vamos a determinar que el torque 1 se determina como la tensión 1 por radio, el torque 2, tensión 2 por radio. Aceleración angular tiene en cuenta una relación en la cual se describe, por ejemplo, en la consideración de este caso, ¿no? Aceleración angular igual aceleración sobre radio. Muy bien, reemplazando los datos respectivos para poder determinar el momento de inercia, esto me da, haciendo una operación matemática, 1,18 joules. Muy bien, por ahí por favor, continuemos, minimicemos por ahí. Ok, a ver, tratemos de minimizar por ahí por favor. Listo. Una esfera sólida, ¿no? Nos dicen de una masa de m5 kilogramos y radio 0,05 metros. Gira alrededor del eje vertical que pasa por su centro de masa, cuyo ecuador enrolla una cuerda, la cual pasa a través de la polea cilíndrica de masa M1 de 3 kilogramos y de radio R0,01 metro, y conecta con un bloque de masa M2 de 25 kilogramos. Si el sistema está en reposo, determinar el diagrama de cuerpo libre y las respectivas tensiones de la cuerda. Muy bien, determinamos nuestro diagrama de cuerpo libre, teniendo en consideración mis datos, masa, radio, masa 1, radio, en este caso, masa 2, momento de inercia, en este caso de la esfera sólida, momento de inercia también tenemos de un cilindro, también por aquí que me dice, ¿no? De la polea cilíndrica, muy bien. Por lo tanto, el momento de la fuerza en la esfera, vamos a determinarlo teniendo en cuenta una relación. Continuemos por ahí. Muy bien. Tenemos ahí el torque 1, ¿no? Que determina el momento de inercia por la aceleración angular 2. Sabemos que el torque 1 es la tensión 1 por R, teniendo en consideración una relación de 2 quintos de masa por R cuadrado. A ver, anterior, ahí. Muy bien, gracias. Entonces, para ello sabemos que la tensión 1 determina 2 veces la aceleración. Momento de la fuerza en un cilindro se determina torque 1 menos torque 2, que equivale al momento de inercia, ¿no? Por la aceleración angular 1. Tenemos una relación de tensión 2 menos tensión 1 igual a 1,5 por la aceleración. Mediante la segunda ley de Newton sabemos que el trabajo menos tensión 2 equivale a masa 2 por la aceleración, teniendo en consideración mi diagrama de cuerpo libre y realizando las fuerzas que están interactuando. Por lo tanto, vamos a tener tres relaciones. Tensión 1, 2 veces la aceleración. Tensión 2 menos tensión 1, 1,5 la aceleración. 245,25 menos tensión 2 determina 25 veces la aceleración. Por lo tanto, nosotros podemos determinar en este caso lo que sería para poder encontrar la aceleración, ya que si sumamos, tensiones se van y me queda 24,5 equivale a 28,5 aceleración. Por lo tanto, mi aceleración, 8,6 metros por segundo al cuadrado.
¿Cómo determinamos la tensión 1? Ah, si la tensión 1 es 2 veces la aceleración, multiplicamos. 8,6 por 2, 17,2. Y la tensión 2, sabemos que tiene una relación de 245,25 menos tensión 2, que equivale a 25 veces la aceleración. Determinamos, realizando así una operación matemática, la tensión 2 determina 30,25 newton. Ahí estaría determinado el ejemplo 9. Muy bien, continuemos. Ok. Energía cinética de momento de rodadura. En este caso vamos a tener bastante en cuenta que la energía cinética total se determina en la suma de la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación. Recuerden, cuando tenemos un objeto que no se deforma, determina una distancia recorrida y el objeto que va rotando determina una rodadura. ¿Ah? Muy bien, continuemos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos cuál será la velocidad de la esfera hueca, teniendo en consideración una masa de 5 kilogramos con radio 0,5 metros, cuando llega al fondo de una rampa, partiendo del reposo con una altura de 2,5 metros. ¿Ya? Allí es 2,5 metros y rueda en una superficie lisa. Teniendo en consideración, entonces, continuamos, energía, en este caso la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Para ello determinamos la rotación y la traslación. Entonces, si sabemos que la energía, en este caso la energía es, mecánica es inicial, es igual a la energía mecánica, vamos a determinar, por ejemplo, que en la inicial determinamos gravitacional, ya que tenemos una altura, pero como es tan constante, no determinamos cinética. En cambio, en la energía mecánica final determinamos cinética, porque gravitacional no tenemos altura. Muy bien, continuamos por ahí. Muy bien. Entonces, determinamos en ello y vamos a indicar que la energía mecánica inicial determina la potencial inicial y la energía mecánica final determina la cinética final. Por lo tanto, determinamos. En la potencial sabemos que es masa por aceleración de la gravedad por la altura. Y en la cinética determinamos de traslación y de rotación. Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Reemplazamos los datos respectivos y vamos a determinar, en este caso, una velocidad, haciendo una operación matemática, de 5,43 metros por segundo. Muy bien, continuamos por ahí. Muy bien, otro ejemplo. Aquí tenemos, dice, un cable ligero y flexible. Está enrollado sobre un cilindro sólido de masa de 500 gramos y radio 15 centímetros. El cilindro gira con fricción despreciable, o sea, no hay fricción. En un eje horizontal estacionario, del extremo libre de cada cable, cuelga un bloque de masa de 250 gramos, la cual es soltado desde una altura de 1 metro. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla, sin estirarse ni resbalar. Hacia girar el cilindro, calcule la rapidez del bloque V justo antes de golpear el piso. ¿Ah? Muy bien, digamos, vamos a determinar entonces que la energía mecánica inicial va a ser equivalente a la energía mecánica final, teniendo en consideración una altura, datos correspondientes tenemos y determinamos. En este caso, en la energía mecánica inicial, sabemos que no hay cinética, solamente gravitacional. En la energía mecánica final, observamos que no hay gravitacional, solamente cinética, teniendo en cuenta que en la cinética se determina rodadura y rotación y traslación, ¿no? Entonces, terminamos. En este caso tenemos la relación que de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 4 veces masa por aceleración de la gravedad por altura sobre 2 veces la masa más la masa, en este caso, de lo que determina el cilindro y el bloque. Y esto me da que la velocidad es 3,13 metros por segundo. Muy bien, continuemos. Ok. Bueno, a ver, continuemos por ahí. ¿No tenemos retos? Ok. Me parece que sí hay algunos retos por ahí. A ver, continuemos. Ok, yo creo que he mandado los PPT. Ok, ahí terminarían, chicos. A ver. Sí, ahí termina, ¿no, Esther?
¿Sí? Ok. La verdad que todavía no viene la luz. No es por mentirles, pero aquí estoy, miren. Estoy en oscuro total. No sé si me visualizan por ahí, pero no tengo luz. ¿Ah? Bueno, hay unos retos, ¿ya? Sí, efectivamente, ya hasta ahí está determinado los PPT, ¿ya? Hay unos retos que tenemos que realizar, ¿ya? Pero, si bien es cierto, bueno, no pasa nada si no lo realizan, ¿ya? Porque ya tenemos las participaciones de nuestras actividades. Pero sí tenemos un taller. No sé si puedes ingresar a tu Canvas, Esther. A ver, muy bien, listo. Semana 16, ok. Hay un taller, me parece, al final. Sí, puede abrir el taller, semana 16. Ahí lo tenemos. Taller 10. Ya, haga clic en taller 10. Sí, haga clic. Muy bien, listo. Ok, listo. Retorne donde dice taller 8. Retorne, anterior. No, retorne al módulos, a módulos, a módulos. Módulos, muy bien. Semana 16. Listo. Ahora sí, ahí dice taller 8, PDF o el PPT, cualquiera de los dos. Muy bien. Listo, a ver. Despliegue. Ahí tenemos. Ok, muy bien. Ahí están los ejercicios. Bien. Despliegue, despliegue. Muy bien. Ok, ahí tenemos. Tenemos, me parece, 5 ejercicios, me parece. A ver si me puedes confirmar. 1, 2, 3, 4. Sí. Ah, ok. Hay 4 nada más entonces, chicos. ¿Ya? A ver, podemos formar las salas, ¿ya? Y lo determinamos, ¿ya? Voy a formar las salas por aquí, espero que me deje. A ver, un momento. Sí, ok. Ahí ya tienen entonces todos, chicos, ¿ya? Para que puedan realizar dicho taller, ¿ya? Profe, una consulta, ¿el taller lo tenemos hasta que termine la clase o hasta qué hora? No, podemos ir avanzando, ¿ya? Si lo desarrollamos inmediatamente hoy mismo, miren, tenemos 20 minutos, 25 minutos, yo creo que sí lo podemos determinar. Y en todo caso, lo pueden presentar hasta el domingo a las 23:59, ¿ya?
Ah, ya, profe, entendido. Chévere. Ok. A ver, deja compartido tu pantalla para que se determinen los ejercicios. Muy bien, bueno, acá por... Ok, ahí está, para que lo visualicen tus compañeros, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, podemos realizarlo, ¿ya? Y así de esa manera lo podemos compartir, ¿ya? Yo voy a estar aquí en sesión, no se preocupen. Cualquier inconveniente me escriben o Profe, me una consulta. comunican. Antes, Hola. sí, profe, una consulta. ¿Dónde? Al taller 8, ¿verdad? Y semana 16. Sí, ahí dice semana 16 S3 taller 8. Ahí están las El mío, preguntas. el mío dice Las preguntas. semana 16 S3 taller 10. Y no me Sí, sale ahí es ningún donde lo van a enviar. Ahí es donde lo van a enviar. donde lo vamos a enviar. Sí, Ah, donde ya, dice ya, ya taller entendí. 10. Y los ejercicios están donde dice taller 8. Ya, profe, ya entendí. Sí, ok. Esther, por ahí déjalo compartido para que puedan realizar tus compañeros, ¿ya? Profesor, una consulta. En el sílabus aparece que el examen es la semana 17, Sí, la semana que viene tenemos en la pero primera el sesión. martes, el martes. Sí, el martes. Sí, esto lo Ya, venimos profe. determinando ya hace 2 semanas. Sí, sí, profesor, quería confirmar. Sí, el martes de la semana 17 tenemos la práctica calificada número 3. Profe, disculpe, me sale taller grupal número 8. Sí, puede haber taller grupal número 8. Sí, eso me sale a mí. ¿No te He sale entrado, he entrado en S16.S3? tareas y me sale así nomás. Taller grupal número 8 cerrado, me dice. No, 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 no. A ver, ándate a la semana 16. En módulo semana 16. Sí, claro. Tienes que irte a la semana 16. Semana Mm, 16. Tener en cuenta que cada módulo tiene su semana correspondiente. Ve a la semana 16. Hay dos. ¿Los dos es o uno solo? Ya. Cualquiera de los dos que dice taller 8 están los ¿Ya? ejercicios. Ya, en cualquiera Cualquiera de de los los dos. dos. Ahí están los ejercicios. Y lo van a subir donde dice S16.S3, taller 10. Ya, ahí lo subimos entonces. Sí, Ya efectivamente. entendí, profe. Muy bien. Ahorita lo Ok, hago sí. entonces. Ok, chicos. Muy bien, chicos, les dejo trabajar.
Audio chico, por ahí.
¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan por ahí? Hola. Sí, profesor. Ok, muy bien, muchas Escucha, gracias. profesor. Ok, gracias, Esther. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Esther, por la ayuda de poder compartir los PPT. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Espero mañana estar puntualmente en la hora correspondiente para la sustentación de sus proyectos finales de los grupos voluntarios. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima sesión. Profe, disculpe, Cuídense. Hasta 3:30, ¿verdad? Perdón. 3:30, ¿verdad? Sí, justamente Esther ya tiene compartido, me parece, por ahí los grupos correspondientes que van a iniciar. ¿Ya? Sí, nuestro grupo esta mañana. Listo, profe, está bien. Ok, Gracias. muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense. Muy buenas noches. Nos vemos. Profesor, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches.